Nuevas revelaciones en el caso de corrupción por Petrobras en Brasil y la imposibilidad de revertir la recesión económica lo están poniendo al presidente Michel Temer en serios problemas con su popularidad. Al mismo tiempo que impulsa políticas de ajuste sin atenuantes que buscan reducir las partidas presupuestarias para áreas sociales sensibles como educación, salud o vivienda, el presidente brasileño Michel Temer debe resistir otro peligroso frente. Se trata de una denuncia que asegura que recibió unos 2,9 millones de dólares ilegales de la constructora Odebrecht. La acusación fue realizada por un ex ejecutivo de esa media empresa, Claudio Melo Filho, y trascendió que habrá más imputaciones contra miembros del núcleo duro del actual gobierno y sus aliados en el Congreso. Entre los posibles imputados aparece Eliseu Padilha, actual jefe de gabinete del oficialista Partido del Movimiento Democrático Brasileño, PMDB. Uno más en la lista que ya incluye a 6 ministros de Temer que debieron renunciar por idénticas imputaciones. El mes pasado, Guedel Vieira Lima, el ministro a cargo de la relación con el Congreso, renunció después de ser acusado por haber presionado a otro integrante del gabinete para que aprobara permisos para una inversión inmobiliaria. Y el 5 de diciembre, un ministro del Superior Tribunal Federal suspendió al presidente del Senado, Renan Calheiros, un hombre clave del partido de Temer en el ámbito legislativo, tras su procesamiento por recibir sobornos. Está sujeto a una docena de investigaciones relacionadas con la red de sobornos de Petrobras que arrastra a otros líderes políticos. La medida luego fue anulada por el Pleno del Tribunal, pero la vida política del presidente del Senado pende de un hilo. El tembladeral de la actual administración recién comienza, ya que el inédito recorte que llevará adelante, como se prevé, generará nuevas protestas. Sim, 53, não 16, nenhuma abstenção, está, portanto, aprovado o texto base. La enmienda constitucional ya obtuvo la aprobación del Senado. En términos concretos, se trata de un congelamiento por 20 años del gasto público y es la gran apuesta de Temer y de su ministro de Economía, Enrique Meireles, para enfrentar el déficit fiscal. La iniciativa busca neutralizar el gigantesco déficit fiscal del país, previsto en unos 48.000 millones de dólares en 2016. Ahora, en la Constitución Federal de 1988, el régimen de techo para el gasto público, más allá del crecimiento del país y de la recaudación, podrá ser modificado recién en 2027 por el presidente que gobierne el país en ese momento. La salida elegida por Temer y su gabinete se asemeja más a un salvavidas de plomo que a una solución. Una encuesta del Instituto Datafolia asegura que el 60% de los brasileños está en contra de imponer ese límite al gasto. A 6 meses de reemplazar formalmente a Dilma Rousseff, luego de la destitución que impulsó el propio Temer con su partido, el actual mandatario afronta similares conflictos que ponen en peligro su gobernabilidad, mientras que la economía continúa en una fase de retracción. Brasil sigue inmerso en una recesión corroborada por los índices oficiales que indican que el PBI cayó en septiembre un 3,7%, en tanto los números de los últimos meses de 2016 podrían ser peores. La respuesta a la cuestionada clase política es el creciente descontento ciudadano que tiene su capítulo principal en las calles con todo tipo de manifestaciones y marchas. A gente, o pobre, não correr atrás dos nossos objetivos, deixar da forma que tá, o governo quiser tomar conta do que é nosso, isso não pode. Se a gente tá na rua, é porque a gente tá atrás do nosso direito, o direito do trabalhador, que tá sendo roubado pelo falso governo. Então a gente tá aqui para dar basta pro Temer, para acabar com essa palhaçada, para acabar com o sofrimento da comunidade periférica. La demanda en las ruas es elecciones ya, algo que pide el 63% de los brasileños según sondeos.
En esa línea, y atenta a los reclamos populares, la líder de la agrupación Red de Sustentabilidad y ex candidata presidencial, Marina Silva, repudió al gobierno de Temer, al que calificó de ilegítimo. Silva declaró que es necesario devolver a la población la posibilidad de definir cómo será la transición a través de elecciones, y criticó los acuerdos de la clase política para obstruir las investigaciones de corrupción. Hace pocos días, Datafolia difundió una encuesta en la que ubica como líder, una vez más, en las preferencias electorales, al ex jefe de Estado y líder del PT, Lula da Silva. Sin embargo, el 26% de aprobación que le asigna no le alcanzaría para ganar en una eventual primera vuelta. Un escenario de balotaje entre Lula y Marina Silva daría, según la encuestadora, como vencedora a la exministra. Escenarios posibles de una salida electoral que tiene como fecha legal 2018, pero que podría precipitarse si Temer afrontara un eventual juicio político. La tensión no cede mientras la población pugna por resolver la economía diaria, una demanda que no ha podido ser resuelta aún en esta nueva e incierta etapa que sobrevino tras 13 años del Partido de los Trabajadores en el poder. Digamos que, aunque algunos quisieron ver cierta como tranquilidad cuando asumió Temer, lo cierto es que la popularidad de Temer no existió nunca. Sí, resulta notable, Inde, que se pueda gobernar un país con tan poca popularidad, digamos, porque los índices de Temer para un presidente no elegido democráticamente, sino designado por el Congreso. Ahora uno revisa un poco la historia brasilera y uno ve que la historia brasilera, las grandes transiciones históricas en Brasil, fueron siempre transiciones interélites, digamos, las élites, los sectores del establishment, los sectores de la conducción del país, digamos, se ponen de acuerdo. Si uno ve la caída de la independencia de Portugal, la proclamación del imperio, la proclamación de la república, el fin de la esclavitud que se produce ahí nomás, la recuperación de la democracia, el Geisel, el general que era el presidente de Brasil en ese momento, dijo que la transición a la democracia en Brasil iba a ser una transición pausada, lenta y gradual, y efectivamente fue. Sabemos que la dictadura brasileña era una dictadura durante la cual el Congreso permaneció abierto, única dictadura en el mundo con Congreso funcionando, era una oposición acotada. ¿Estás comparando entonces este momento con los grandes momentos históricos? Lo que estoy diciendo es que en Brasil las transiciones se dan en general de espaldas a la sociedad, digamos. La recuperación de la democracia fue así, hubo un enorme movimiento pidiendo elecciones directas y no hubo elecciones directas, murió Tancredo Neves, etcétera. Y en este momento, en este caso también, en este caso lo que hay es un acuerdo parlamentario entre el PCDB, el partido de la derecha brasilero histórico, y el PMDB que se da vuelta. El PMDB era fue el aliado del PT durante los 12 años de gobierno del PT, en un momento se da vuelta y decide cambiar la orientación política del país, como se ve en materia de macroeconómica, de ajuste fiscal, como se ve en materia de política exterior, lo venimos hablando en el Mercosur. Es decir, hay un partido que es el fiel de la balanza de la política brasilera, que es el partido del PMDB, que se da vuelta, se alía con el PCDB y ahí logra llegar al poder por vía parlamentaria, digamos, y cambiar la orientación política del país sin que haya elecciones de por medio. Eso es lo que me resulta muy notable, digamos. Raúl, independientemente de cuestiones ideológicas, con este momento del mundo, ¿qué posibilidades concretas puede tener Brasil de salir de la recesión en la que está? Con las condiciones internacionales que tiene y además con esta política, me parece que ninguna, realmente ninguna. Digamos, yo me preguntaba, ya me la respondió José recién, lo que yo me preguntaba, ¿cómo puede ser un gobierno tan impopular para llevar a cabo una política tan impopular, además? Claro, digamos, porque esto que acaba de votar el Congreso, que es aparte tiene carácter de enmienda constitucional, del congelamiento por 20 años del gasto público. El único ajuste va a ser la tasa de inflación del año anterior. Digamos, ese va a ser el techo. Pero esto sacrifica políticas de salud, políticas de educación y todo lo que tiene que ver con ayuda directa a los sectores más vulnerables, más pobres. Esto parece imposible que, salvo como explicaba José recién, por un acuerdo entre cúpulas, la única forma que avance. Ahora, esto de ninguna manera, Inde, te da la posibilidad de salida de recuperación de la economía. En un Brasil que además viene viendo en los últimos años que la gente tomó la calle, digamos, ¿no? Porque lo que uno ve y uno puede comprobar en diversos países es que una vez que la gente toma la calle, es difícil que ya la abandone.
Un 63% está reclamando en este momento elecciones ya y en las encuestas apuntan, por un lado, Lula, pero ojo, Lula con alguna merma y no ganando en primera vuelta de haber elecciones. Y por el otro lado, la candidata antisistema que es Marina Silva. Y charlando con diplomáticos acreditados en Brasil, y con brasileños, le dan a Marina Silva una gran posibilidad de que gane. Y fue muy crítica inclusive de la gestión de Temer, es muy crítica de la gestión de Temer. Marina Silva, recordemos, fue candidata a presidenta y obtuvo un magro 21% en las elecciones. Lo que es interesante con respecto a la cuestión económica que desarrolla Raúl son las deudas de las compañías brasileñas. Tenés pasivos de 153% en el caso de Petrobras, por ejemplo, de 132% en el caso de Vale. Es decir, estamos hablando de compañías que están en rojo absolutamente y que evidentemente no pueden brindar fuentes de trabajo. Electrobras, 145%, CCN, 224%. De todas estas compañías, la menos afectada, curiosamente, es Odebrecht. Tiene un 3% de deuda, pero tiene a su presidente y demás detenidos. Y ahora, la última denuncia, la de Claudio Melo, que era director de Relaciones Institucionales, y que dice que en 2014 Temer fue a tramitar 3 millones de dólares para la campaña, en la cual acompañaba a Temer a Dilma Rousseff, bueno, esto lo compromete seriamente al actual presidente. ¿Cómo lo ves, Nat? Una pequeñísima diferencia por ahí con José, pero para complementar, o sea, yo no creo que en Brasil haya habido un golpe de Estado. Creo que ha sido un juicio político vergonzoso de una clase corrupta a una presidenta sumamente débil y con muchos errores. Pero se hizo todo dentro del orden institucional, por lo menos constitucional. Ahora bien, siguiendo lo que decía Raúl, es cierto, es verdad, pero un presidente impopular toma una impopular medida, pero lo que llama la atención gravemente es la soledad de Temer también dentro del esquema de poder y la crisis institucional que sigue viviendo Brasil. 53 aprobaron este proyecto de ley en el Senado, solo 4 más de los mínimamente aceptados. Algo está pasando con la clase dirigente brasileña y que creo que también esto se engancha con cómo está el Mercosur, cómo está la región. Culpabilizamos a Venezuela de la parálisis, a la crisis que está viviendo Venezuela, pero no nos mintamos. El anterior líder regional, el que arrastraba la carreta durante muchos años, hoy mantiene también paralizado porque con un juicio, con un presidente impopular que no se sabe si va a terminar hoy o mañana, digamos, ¿qué se puede hacer? Es que nadie queda fuera de las denuncias, ¿no? Incluso nuevas denuncias contra Lula por corrupción también esta semana. Es decir, porque no quieren que gobierne, que se candidate en 2018. Y bueno, es como la figura, el gran fantasma, ¿no? ¿Qué pasaría? Yo muchas veces me pregunto cuando veo lo de Marina Silva, digo, conociendo cómo piensan a veces las sociedades, ya le dieron la oportunidad a una mujer, ¿le van a dar otra vez una oportunidad a una mujer? No, le dieron la oportunidad a un outsider con Collor. También, pero en el caso de Marina yo creo que lo de ser mujer en este caso también pinta algo que es global en este momento y es el descrédito de los partidos políticos tradicionales. Sí. Lo que antes no era tradicional en Brasil, que era el PT, comienza a hacerlo a partir de Lula. Es que se hizo establishment. Exactamente. Y con todas. Con todas las cosas la que malas. está fuera de Marina Silva. Se convierte... Ella vuelve a abrir frentes, ¿no? Sí, claro. Todo el tiempo. No cerramos ninguno. No cerramos ninguno, pero no paramos de abrir frentes. No, ibas a decir algo, Raúl. No, es cierto que hay un cambio de escenario total en Brasil con la caída del PT. Este va a ser el tema político que me parece que mueve todo el tablero y en realidad no se sabe hacia dónde va a ir a parar. Creo que no hay sector, no hay grupo político que no quede afectado por esto. Digamos, te aparece el aliado o aparece el adversario, según donde lo pongas, pero esto modifica todo el tablero. Y bueno, y aparte hay una población mayoritaria que se sentía representada en el PT, movimientos sociales, movimientos sindicales y demás. ¿Dónde va a ir todo ¿Cómo esto? reemplazan eso? ¿Dónde va a jugar todo ese caudal? sector? Y como vos decías, que está en la calle aparte, no es que está en la casa que se resignó a ver pasar la película como un simple espectador. Es un momento también desde el punto de vista social y político muy interesante, pero que transmite la sensación de mucho cambio, ¿no?